bárbaro, ya ves, ya tenemos 20 minutos. Ya. Entonces, todo lo referente al laboratorio, déjenme averiguar, ya, lo voy a consultar porque no sabría decirte quiénes van a presencial, quiénes van a virtual, ¿no? No lo sé. Déjame consultar y te comento, ¿ya? Los software H-Canales, ECRAS y Excel. Ojo, por si acaso, el curso no contempla la enseñanza de H-Canales, ni ECRAS, ni Excel, ¿ya? Esas son herramientas que tú tienes que aprender por tu cuenta, ¿ya? Cuando tú tengas un problema que no sale ECRAS, por ejemplo, que no calcula o que calcula cosas que tú crees que no están bien, ahí puedes preguntar al profesor. El profesor estaba haciendo ECRAS y mire, no me sale. Entonces ahí podemos ya, vamos a juntarnos, a ver, y te digo, ya hay que cambiar acá, hombre, ¿verdad? Pero no contempla una enseñanza de ECRAS, ni H-Canales, ni Excel, ¿ya? Eso tienes que aprendértelo tú por tu cuenta, de manera autodidacta. Yo no creo, por ejemplo, que tú hayas seguido un curso para poder hacer el manejo de tu calculadora. No, es una herramienta que tú tienes que conocer. Además, ahora en Internet existen varios tutoriales sobre el manejo de estos programas, ¿no? Esos son los software que vamos a utilizar. De todas maneras, si nos alcanza el tiempo, yo puedo hacer una clase de ECRAS. Lo que pasa, miren, el examen parcial es en la semana 8, ¿ya? Y usualmente yo la semana 7, llegamos a la semana 7 libre, ¿no? Entonces ahí yo siempre les digo a ustedes, tenemos la semana 7 libre. Entonces, ¿qué hacemos? O hacemos un repaso para el examen parcial o hacemos una clase de ECRAS. Y como ustedes se imaginarán, la mayoría elige hacer un repaso para el examen final, para el examen parcial. Entonces, queda ECRAS para ya o el aprendizaje autodidacta de cada uno de ustedes, ¿ok? Ahora, si algo no les sale en ECRAS, claro que pueden preguntarme, me pueden llamar, ¿no? Para poder solucionar esas dudas que tienen. Estos son los software de hidráulica que vamos a utilizar, en hidráulica. En el curso, para tu trabajo final, vas a usar, aparte de los que ya te he mencionado, o sea, aparte del H-Canales, aparte del ECRAS para el trabajo final, y aparte de Excel, vas a tener que utilizar cualquier herramienta GIS, ya sea QGIS, ArcGIS, no sé, cualquier herramienta GIS. Vas a tener que usar el Civil 3D o similares, no necesariamente Civil 3D, ¿ya? Pero un software que te permita hacer planos, curvas, ¿no? ¿Ok? Y vas a usar Global Mapper. ¿Ah? No sé si es con doble P o con una palabra. No acuerdo. ¿Ya? ¿Ok? Eso para el trabajo final. Y como te digo, estas herramientas tú tienes que aprenderlas de manera autodidacta. ¿Ok? Vamos a ver ahora las preguntas que estaban haciendo por el chat. Vamos a ver si puede escribir. Ah, ya sí, el correo sí. A ver, los software, ya creo que ya contesté lo de los software, los laboratorios. ¿Quiénes presencian? Ya, esto lo confirmo de los laboratorios, por favor. Puede escribir correo, ya, ahora escribo mi correo. ¿Se está grabando? Sí, ya estoy grabando. Y grupo 1 y 2 presencial, 3, ya, bueno. Entonces ya su compañero Nolte ya nos está dando unas luces de eso, ¿verdad? Ok. ¿Alguna consulta adicional, jóvenes? Para proceder a elegir a nuestro delegado o delegada. ¿Todo claro? Ajá, sí, buen punto. 5 personas por grupo. He visto en la lista que somos 30. Entonces, 6 grupos de 5, ¿ya?
Formen sus grupos y a través del delegado me lo van a hacer. ¿Ya? Ok, perfecto. Entonces, ya para pasar a elegir al delegado y a comenzar la clase de manera formal, ¿quién va a ser mi delegado o delegada? ¿Quién va a ser? Necesito un representante. Ajá, el señor Nolte y la señorita Reyes. Vamos a ponerle entonces ahora, ¿dónde estamos acá? Vamos a ver. Un poco de la garganta. Ya, a ver, déjenme evaluar esa posibilidad, por favor, señorita. ¿Ya? A ver, Nolte, el señor Nolte y la señorita Reyes, ¿no? Muy bien. Listo, jóvenes, comiencen. Profesor, Buenos días, joven. buenos días, profesor. Disculpe, ¿no van a haber propuestas por parte de nuestros compañeros? Mm, no, no creo. Yo sé que todos los dos lo van a hacer de la mejor manera posible y van a hacer el nexo con el profesor. Eso sí. No, yo sé que cualquiera de los dos, por mí los elegiría los dos, pero el sistema no permite. Ah, ya. Bueno, pero ya lancé, ya, ¿no? Ya lancé la respuesta. Bueno, aún así, bueno, quedan 7 personas sin, sin elegir. Si es que, si es que no hay más, yo creo que ya le doy conteo 3, 2, 1, ya, acabó. Por lo tanto, eh, ha sido elegida la señorita Reyes como delegada con 16 votos contra 11 del señor Noll. ¿Ya? Entonces tenemos a la señorita delegada, que es la señorita Reyes. ¿Ok? Entonces, señorita, por favor, lo primero, bueno, lo de siempre que se hace, ¿no? Usualmente es crear el grupo de WhatsApp del curso para que tengan toda la comunicación posible con usted, usted me la retransmita. Una vez que forman los grupos, ¿ya? Una vez que forman los grupos, me lo envía, por favor, señorita, y, y los grupos deben estar máximo la siguiente semana. En primera instancia, o sea, de primera mano te digo que son 5 de 6. No, perdón, 6 grupos de 5, ¿no? 5 grupos de 6 no estaría mal, porque considerando que vamos a tener solo 2 horas para exposición, sí, me gusta la idea también. Pero eso déjeme evaluarlo, ya, los pros y los contras. ¿Ok? Ya. ¿Qué más? Ya. Mi correo electrónico. Mi correo electrónico es el siguiente. cipegus@upc.edu.pe. Ese es mi correo electrónico. ¿Ya? Y a ver, ¿dónde está? Señorita delegada, levante la mano, por favor. Perfecto. Le estoy enviando. A ver, enviando mi número de teléfono. ¿Por qué? Porque todas las diapositivas están colgadas en el aula virtual, pero yo sobre esas diapositivas hago anotaciones, resuelvo problemas y pongo algunas ideas adicionales. Eso no está en el aula virtual. Entonces, usted después de cada clase me va a escribir y me va a decir, profesor, por favor, ¿me puede enviar la diapositiva de esta clase? Y yo te lo envío. ¿Ya? ¿Ok?
¿De acuerdo? Ok, perfecto. Muy bien. Claro. Entonces, perfecto, señorita. Muy bien. Entonces, bueno, si no hay otra consulta más, podemos comenzar con ya el curso, ¿no? El curso de hidráulica de canales. Ya copiaron mi correo, ¿no? Vamos a ver. Hidráulica de canales. Vamos a ver la primera parte, la unidad 1 es el flujo permanente uniforme. ¿Ok? Es la primera pregunta que tienes que hacerte. Es la primera pregunta que tú debes hacerte cuando llevas un curso. ¿Y qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No? ¿Qué es la hidráulica, jóvenes? ¿Han escuchado la palabra hidráulica antes? Yo supongo que sí. Díganme ustedes, ¿qué es la hidráulica? ¿Qué se le viene a la mente? Lo primero. Y díganme así con palabras bastante suyas, ¿no? Palabras bastante sencillas. No quiero una definición técnica, ¿no? Todavía no. Pero, por ejemplo, hidráulica, ¿qué se te viene a la mente? Desplazamiento de fluidos, ¿ya? Sí, ¿ya? Desplazamiento de fluidos. Es bastante general, pero está bien, ¿ya? ¿Qué más? Acuérdate que fluidos es de manera general, el desplazamiento de fluidos, tanto gases como líquidos, ¿no? Pero la hidráulica se enfoca en algo más adicional, ¿no? Pues sí, se encarga de estudiar cómo se desplaza el fluido, sí, está bien, pero un tipo particular de fluido. El agua, exacto, el agua, sí, exacto, el agua, perfecto. La hidráulica se encarga de estudiar justamente eso, ¿no? El desplazamiento de los fluidos, ¿no? Newtoniano, sí, el agua es newtoniano, sí, eso sí es cierto, ¿ok? Pero, por ejemplo, el agua que cae desde el cielo, ya sea cuando ya precipita, ¿no? La nube comienza a caer agua desde... ¿Eso estudiará la hidráulica? Porque eso también es un desplazamiento de, de fluido, ¿no? O sea, tenemos la nubecita que comienza a precipitar y comienza a llover. Esa caída de agua que se está desplazando, ¿será estudiado por la hidráulica? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será estudiado por hidráulica? Ok. La respuesta me mencionan sí. La respuesta, vamos a ver, o quizá, yo te digo, por ejemplo, tenemos esta nube, tenemos acá ¿no? La cordillera, y comienza a precipitar. Yo te pregunto, este fluido que se está desplazando desde la nube hasta la superficie, ¿será estudiado por la hidráulica? La respuesta es no. Exacto, no. No se encarga de estudiar este transporte, este desplazamiento. La hidráulica lo estudia cuando llega acá al terreno y comienza a transportarse, ¿no? Eso estudia la hidráulica. Por lo tanto, la hidráulica estudia el transporte de agua. ¿Ok? ¿Cómo se transporta? ¿Cómo voy a llevar agua de un lugar A un lugar B? ¿Ok? Eso estudia la hidráulica. Para eso, para poder estudiar el transporte, la hidráulica tiene dos ramas. Primero, la hidráulica de tuberías, que lo vieron algo en mecánica de fluidos, ¿no?
con las ecuaciones de Darcy, con las ecuaciones de pérdida, pérdidas mayores, locales. Ahí está enviando la señorita delegada el link del grupo, ¿ya? Y las tuberías pueden ser clasificadas en circulares o no circulares. De manera general, nosotros en fluidos habíamos trabajado, bueno, no de manera general, todos lo trabajamos con tuberías circulares, ¿no? Y los canales pueden ser o canales abiertos o canales cerrados, ¿ya? Eso estudia la hidráulica. Nosotros vamos a estar centrándonos, como el curso menciona, en hidráulica de canales. Vamos a estar trabajando hidráulica de canales, ya sea canales abiertos o canales cerrados. Cuando estudiemos los canales abiertos, vamos a estar trabajando principalmente con canales trapezoidales o canales rectangulares. Y en canales cerrados, cuando trabajamos sifones, por ejemplo, con ductos circulares. ¿Ok? Eso es lo que vamos a trabajar en la hidráulica, en este curso. ¿Cuál creen que es su relación con la hidrología? O sea, miren, acá tenemos hidráulica y acá la hidráulica no. Acá no lo estudia la hidráulica. Esto es parte de la hidrología. Por lo tanto, jóvenes, ¿cuál creen ustedes que es la relación entre la hidráulica y la hidrología? La hidrología ustedes lo van a llevar el siguiente semestre, ¿eh? Siguiente semestre lo llevan. ¿Cuál creen que es la relación que existe entre hidráulica e hidrología? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Pues luego de este curso continúa la hidrología, ¿no? Pero ¿cuál crees que es la relación entre hidráulica e hidrología? Sí, exacto. La hidrología se encarga de cuantificar cuánto de agua hay y cómo está distribuido, ¿no? Estudia eso, cuánto tenemos de agua. Y la hidrología se basa principalmente en el estudio de las precipitaciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque en función a cuánto llueve, yo puedo estimar qué caudal, ¿ok? En función a cuánto llueve, yo puedo decir qué caudal es el que va a circular a través del río, ¿no? Estudio de las precipitaciones para poder determinar los caudales. Y esto es punto importante para hacer la hidráulica, es por eso que están íntimamente relacionados. No se puede concebir un estudio hidráulico si es que no haces primero hidrología, porque la hidrología me va a decir cuánto de agua hay y cómo está distribuida. Y además la hidráulica también se relaciona con otras líneas de investigación. Por ejemplo, con la geotecnia, con la mecánica de suelos, con la sísmica, con las tecnologías del concreto, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a tener que hacer excavaciones. Dependiendo del tipo de suelo, el agua se va a mover más rápido o más lento. Hay suelos que son más erosionables que otros, ¿no? Entonces está ligado, como toda disciplina nunca trabaja sola, está ligada, necesita de otras disciplinas para poder desarrollarse, ¿no? En el curso, nosotros vamos a estudiar, como les he mencionado, la hidráulica de canales, enfocado a nuestros canales o a los canales abiertos y
cerrados. ¿Ok? Esto hace. Y esto se traduce en un trabajo final que es el diseño de canales. ¿Ok? Muy bien. La pregunta clásica, tengo estos 4 conductos, ¿ya? Y el nivel, el agua es la coloración celeste. Díganme ustedes cuál de estos 4 es canal y cuál es tubería. ¿Cuál considerarías canal y cuál tubería? ¿Cuál consideras canal y cuál consideras tubería? La 3 es tubería. La primera es tubería. Canal es el segundo. Sí, no, esto está facilísimo. Esto es canal. La primera es tubería. Sí, la segunda es canal. La tercera, canal. Sí. Y la cuarta, sí. La 1 y 4 son tuberías. Sí, perfecto. Perfecto. ¿Y por qué tomaron esa decisión? ¿Y por qué tomaron esa decisión? La respuesta es correcta. 1 y 4 tuberías, 2 y 3 canales. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tomaron la decisión? Nivel de agua. Porque el fluido todo cubre todo el área, en el caso de tuberías. Ok. En canales siempre voy a tener, sí, en canales siempre voy a tener una superficie libre. En canales siempre va a haber una superficie libre. En tuberías no. En tuberías cubre toda la sección transversal. Esa es la principal diferencia, entre muchas otras diferencias que existen, para canal y tubería. Pese a que este flujo está pasando por un ducto circular, no se estudia como una tubería, se estudia como un canal. Porque en las tuberías, ¿ya? En las tuberías, en la tubería, el fluido ejerce presión, ¿no? Sobre todas las paredes. ¿Tú cómo demuestras eso? ¿Cómo se demuestra eso? Porque si yo pongo acá un tubo piezométrico, ¿qué va a suceder? El agua comienza a subir. Y esto se llama la altura de presión, que es la presión entre peso específico. En el canal eso no sucede. Si este es el nivel de agua, este nivel de agua es el máximo nivel que va a subir. Todo esto va a ser la altura máxima. Ya no sube más. En la tubería no. En la tubería tú pones un tubo piezométrico y el agua sube por presión. Esa es una de las principales diferencias. Y se presenta una superficie libre. Por lo tanto, este nivel es la altura de presión, ¿no? O sea, presión entre peso específico, ¿no? Eso es. ¿Ok? Ah, bueno, acá está. Eso es lo que les comentaba, ¿no? Una carga piezométrica, lo que habíamos visto ya en fluidos, mientras que en canales, no, yo hago acá un huequito y no pasa nada. Entrará aire, saldrá aire lo máximo, pero no pasa nada.
Mientras que en tubería no. En tubería toda la superficie está sometida a una presión. ¿Ya? ¿Cuáles son las principales diferencias entre tuberías y canales? Primero, que las tuberías y los materiales de las tuberías pueden ser diversos, sí, pero la tubería está diseñada principalmente para que sea lisa, ¿ya? ¿Ok? Si tú agarras una tubería de PVC, de hierro, de vinilo, de lo que tú quieras, las tuberías por lo general son lisas, no son demasiado rugosas, ¿ok? Por lo tanto, sus grados de aspereza o sus rugosidades no son muy diferentes. Por ejemplo, si tienes el factor de fricción 1, PVC, por ejemplo, 0.012, y tienes otra tubería que puede ser, por ejemplo, de hierro, vas a poder encontrar 0.018, por ejemplo, o F3 0.025, pero no es tan distinto. 0.12, 0.18, 0.25, por ejemplo, no es, no se presentan rangos extremadamente diferenciados, como sí lo puede pasar en un canal. Un canal que es de tierra puede tener una rugosidad de 0.020, pero un canal que es de rocas, por ejemplo, un material más grueso, puede tener rugosidades muy grandes. O canales, por ejemplo, de material muy fino, puede tener valores muy bajos. Entonces, el rango de valores que puede tomar N es más amplio que el rango de valores que puede tomar F. ¿Ok? E incluso, ¿no? Puedo tener materiales, por ejemplo, de concreto, en el orden de 0.014, canales de arcilla, que es una rugosidad muy bajísima. Entonces, los rangos de rugosidad son más amplias, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Este material va a ser siempre más rugoso que un material de una tubería, por más que utilices, cambies el tipo de tubería, o si es de acero, o si es de PVC, ¿no? En las tuberías, la mayor parte de las tuberías tiene una sección circular, la mayor parte son secciones circulares. Mientras que un canal no, un canal puede ser un canal trapezoidal, un canal rectangular, un canal triangular, canal circular o un canal compuesto, por ejemplo, ¿no? Puedes tener un canal, los canales tipo herradura, por ejemplo, ¿no? Puedes tener diferentes tipos de formas, ¿ok? Por lo tanto, es más complejo, o sea, más complejo no tanto porque es más difícil de desarrollar, sino porque va a ser más difícil de decidir qué tipo de canal utilizo, ¿ya? Mientras que en la tubería tú te preocupas por decidir cuál es el diámetro de la tubería y el material, en hidráulica tienes que preocuparte por la forma, por la rugosidad y si es que vas a hacer combinaciones de canales. Porque ya vamos a ver, conforme desarrollamos el curso, que no solamente con un canal trapezoidal solucionas el problema, eso no va a pasar. Vas a tener que decidir dónde pones un canal rectangular, dónde un canal compuesto, dónde un canal circular, ¿no? Entonces ahí está el detalle, ¿no? Por lo tanto, lo que les mencionaba, ¿no? Los problemas pueden ser más complejos. No significa que son más difíciles de desarrollar. O sea, desde el punto de vista matemático, no son difíciles. No es difícil. Pero es más complejo porque se abre un abanico de posibilidades. Un problema, múltiples soluciones. ¿Ya? Un problema y existen múltiples soluciones. Es por eso que para el trabajo final
Yo les voy a dar a todos el mismo área, o la misma área. A todos le voy a dar el mismo caudal, pero van a ver que no, de los 5 trabajos o de los 5 grupos, no van a ser sus soluciones iguales, ¿no? Porque ¿cuál es la posibilidad que 30 personas piensen lo mismo a la vez? No, 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 no. Entonces, por ejemplo, eso. Y es más, si tú eliges un canal trapezoidal, la pregunta es, ¿qué canal trapezoidal ahora? ¿De qué características? ¿No? Si nosotros recordamos la ecuación que estudiábamos en fluidos, ¿no? La ecuación de la energía, la ecuación de Bernoulli, que incluye las pérdidas, no, miren, en tubería el flujo sube por presión, ¿no? Y esta altura de presión está representado de este lado de la ecuación. Si se dan cuenta, las dos ecuaciones son bastante similares, pero en hidráulica toda la altura de presión la ejerce, toda la altura de presión lo está ejerciendo el nivel de agua. Ya el agua no va a subir más. Toda esta altura de presión lo ejerce. ¿Ok? Por si acaso, alfa es 1, alfa 1, alfa 2 vale 1, de ahí no nos complicamos la vida. ¿Ya? Entonces tenemos eso, por ejemplo. ¿Qué sucede ahora? Que podemos tener diferentes tipos de flujos. Si el nivel de agua permanece constante en el tiempo, esto yo creo que es algo que ya se ha visto en el curso de fluidos, ¿no? Si es constante en el tiempo, el flujo es permanente. Si el nivel de agua cambia en el tiempo, el flujo es no permanente. Si es constante en el espacio el nivel, entonces el flujo es uniforme. Y si cambia en el espacio, es variado. Esto ya lo habíamos visto en fluidos, ¿no? En hidráulica, flujo no permanente Y cambia en el tiempo. ¿Por qué cambia en el tiempo? Porque cambia el caudal. ¿Y por qué es constante en el tiempo? Porque, sí, a ver, disculpen. Voy a volver a proyectar acá. Me había equivocado. Ya. ¿Y por qué es constante en el tiempo? Porque el caudal es una constante. No cambia el caudal. ¿Ok? No, la sección puede variar también, joven. Puede cambiar la sección. ¿Ya? Por ejemplo, acá, vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un experimento de laboratorio. Miren, si yo te digo, a ver, jóvenes, a ver, vamos a ver esta parte, este nivel de agua 1 con este nivel de agua 2. ¿Cómo crees, cómo ves al menos al ojo Y1 y Y2? ¿Cómo son? ¿Cómo lo ves? ¿Son iguales? ¿Se ven iguales? Sí, ¿no? Entonces uno puede decir, profe, o sea, acá puedo asumir que son iguales, que el flujo el nivel de agua son iguales, por lo tanto yo puedo decir que acá existe un flujo uniforme, ¿no? Acá yo puedo asumir que existe un flujo uniforme. Pero si yo te pregunto acá, este nivel de agua Y3 con este nivel de agua Y4, ¿son iguales? No, bueno, ni siquiera similares, son diferentes. Exacto. Por lo tanto, uno dice, acá existe un flujo variado, ¿no?
Entonces, en una misma sección se pueden presentar dos tipos, o todos los tipos de flujo, ¿no? Variado, uniforme, ¿ok? Y si yo veo esta fotografía, tomo la fotografía a las 10 de la mañana y veo esto. Tomo la fotografía a las 10:10 de la mañana y veo lo mismo. A las 10:30 y veo lo mismo, ¿cómo se llama ese flujo? ¿Mm? Si tomo una fotografía cada 10 minutos y siempre veo la misma figura con los mismos valores de Y1, de Y2, Y3 y Y4, ¿cómo se llama? Exacto, permanente. Muy bien, ¿sí? Y si yo tomo una foto a las 10, a las 10:10, 10:20, 10:30, y los valores no son iguales, ¿cómo se llama el flujo? Lo contrario a permanente, no permanente, ¿no? Exacto. No, no, variado no, variado no. Variado es cuando ellos dos son diferentes. Pero si yo tomo una fotografía cada 10 minutos y siempre mantiene sus valores, es permanente. Exacto. Variado no permanente. Ah, es perfecto. Sí, variado no permanente. Muy bien. No permanente, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. ¿Ok? ¿Qué más? Ah, en hidráulica, ¿va? En hidráulica vamos a trabajar, nosotros vamos a trabajar con flujo permanente. ¿Por qué? Porque cuando uno hace un diseño de un sistema de canales, ¿ya? Por ese río pueden pasar muchos caudales, un caudal mínimo, un caudal máximo, un caudal promedio, un caudal de percentil 90, 95, un montón de caudales van a haber. Tú tienes que seleccionar el caudal de diseño, un caudal, y con ese caudal realizar todos tus cálculos. Y si soporta ese caudal, todos los demás caudales están contenidos. Es por eso que vamos a trabajar con un flujo permanente. ¿Qué significa? Que el caudal siempre va a ser constante. ¿Ya? En hidráulica se trabaja con canales con caudales constantes. Salvo que tú quieras hacer la parte de hidráulica computacional, ¿ya? Que no es materia del curso, no lo vamos a ver. De hecho, incluso cuando tú modeles ECRAS vas a trabajar con flujo permanente, o sea, caudales constantes. Pero también le puedes dar caudales variables, ¿no? Salvo que vayas a hacer la hidráulica computacional, donde sí vas a poner caudales variables, ¿no? ¿Ok? Entonces, el flujo uniforme, a pesar que en la teoría, teóricamente existe, en la realidad puede que no exista, ¿ya? Siempre van a haber variaciones pequeñas, pero uno lo puede aproximar como si fuera una constante, ¿ok? Como que ambos niveles de agua son iguales, ¿ok? Acuérdense, en hidráulica vamos a estar considerando que el caudal es constante, no cambia, ¿ok? No cambia el caudal. No, el curso no consiste en determinar cuál es el caudal de diseño, no. Yo te voy a dar un caudal y a partir de ese caudal tú calculas, ¿ya? En hidrología, tú vas a determinar esos caudales. ¿Cuál es tu caudal de diseño? ¿Va? Por lo tanto, ¿qué sucede acá? Flujo uniforme, estos dos niveles son iguales. En condición permanente, sí ocurre. Pero la condición no permanente es una condición imposible. ¿Por qué? Porque si este caudal
cambia en el tiempo, si él cambia en el tiempo, entonces, ¿quién se eleva primero? Si yo tengo acá, por ejemplo, Y1 y Y2, ¿quién cambia primero? No van a cambiar los dos de inmediato, ¿no? Los dos de inmediato no cambian. Aumenta el caudal, ¿quién cambia primero? ¿Y1 o Y2? Exacto, Y1. Si Y1 aumenta, por lo tanto, ya no es flujo uniforme. Exacto, ¿no? Hasta que él aumente. Por lo tanto, ya no es uniforme. Por eso el flujo no permanente uniforme no existe. No existe el flujo permanente, perdón, no permanente uniforme. El flujo variado sí puede ser permanente y no permanente, como lo acabo de mostrar acá, ¿no? Si cambia el nivel de agua, primero sube él y luego él, ¿no? Puede ser permanente y no permanente. Y el flujo variado puede ser rápidamente variado o gradualmente variado. Eso ya lo vamos a ver cuando. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a estar estudiando el flujo uniforme permanente, el flujo variado permanente en sus formas rápida y gradualmente variado. No vamos a estudiar el no permanente. ¿Ya? En eso consiste el curso. ¿Ok? Y por lo tanto, esto es un esquema general de cómo se ve un proyecto hidráulico, ¿no? Tenemos el almacenamiento, o puede ser el cauce principal del río, y acá está tu sistema de conducción. Vas a tener resaltos hidráulicos, flujo gradualmente variado, estructuras hidráulicas que van a producir caídas rápidas, ¿no? Cambios de pendiente, entre otros. Eso es así como se vería tú en un corte de perfil, tu sistema, pues, tu sistema de conducción de canales, ¿no? Como se dan cuenta, el flujo uniforme prácticamente no existe, ¿no? Porque va a estar muy alterado por las condiciones, ¿no? ¿Ok? Esto es un concepto importante. Tal como en mecánica de fluidos nosotros utilizábamos el número de Reynolds para caracterizar el flujo laminar o turbulento, ¿ok? Laminar, acuérdense, era un flujo ordenado y turbulento es un flujo desordenado. Y habíamos visto, ¿se acuerdan? Que el 99.999% de las veces el flujo va a ser turbulento, porque el flujo laminar requiere primero de velocidades muy bajas, lo cual no va a ocurrir en la ingeniería, o de conductos muy delgaditos, lo cual no va a ocurrir en la ingeniería, ¿no? Al menos no en la ingeniería de canales, en la hidráulica de canales. Eso vimos en el número de Reynolds en el curso de fluidos. Ahora sí, vamos nosotros a utilizar otro número adimensional importante, el número de Freud, que ya lo habíamos visto algo en la parte de análisis dimensional. Ahora sí, el número de Freud es el número dimensional que vamos a tomar como referencia. Y el número de Freud me da 3 clasificaciones. Acá está la forma de calcular. Aún no les voy a explicar la forma de calcular, eso lo vamos a ver ahora más adelante. Tenemos acá lo siguiente. Su clasificación: flujo crítico, subcrítico y supercrítico. A los flujos subcríticos se le conoce por ser flujos lentos, ¿ya? Y el flujo supercrítico se le conoce por ser flujos rápidos, ¿ya? O rápido, ¿no? De eso se encarga el número de Freud, de poder clasificar al flujo como lento o como rápido.
Al flujo lento, subcrítico, también se le conoce como río. Se le conoce como un río al flujo lento. Y al flujo rápido se le conoce como torrente. ¿Ya? Flujos subcríticos son flujos lentos, o también conocidos como ríos. Y flujos supercríticos son rápidos, o conocidos como torrentes. Y el flujo crítico es un flujo intermedio, que no es ni lento ni rápido, ¿no? ¿Ok? Mientras el número de flow sea mucho menor a 1, el flujo es más lento. Si es mucho mayor a 1, es más rápido, ¿no? Por lo tanto, el río Rima, que es lento o rápido, ¿qué opinan ustedes? Es lento, ¿no? El río Amazonas, ¿no? Se les conoce así. Entonces, ¿qué sería un flujo rápido, por ejemplo? Ustedes han ido a Lunahuaná a hacer las rápidas, el kayaks, ¿no? Esos, por ejemplo, son flujos rápidos, ¿no? Ahora, hay partes del río Rima que sí se comporta como flujos, exacto, en las quebradas también sí, sí, tiene una pendiente muy pronunciada, ¿no? Por ejemplo, ahí también. Solo que a veces viene ya la generalización y uno dice río, a todo lo llama río, ¿no? ¿Entiendes? ¿Ok? Eso es, ¿no? Entonces, la primera consideración que tenemos, si Freud es menor a 1, por lo tanto, es un flujo subcrítico, es lento. Si Freud es mayor a 1, es un flujo supercrítico rápido. ¿Ok? El primer flujo que nosotros vamos a estudiar es el flujo uniforme. Y como ya les había indicado, en el flujo uniforme, los dos niveles de agua, este nivel Y sub 1 y este nivel Y sub 2 son iguales. Y se distinguen los siguientes elementos. S sub 0, pendiente del terreno. S sub A, la pendiente del nivel de agua. Y S sub F es la pendiente de energía. ¿Ok? En flujo uniforme, estas tres pendientes son iguales y se puede igualar a S sub E. Bueno, vamos a usar S ya. S, o sea, la pendiente de energía es igual a la pendiente del nivel de agua, es igual a la pendiente del terreno y es igual a una pendiente S, para generalizar. ¿Ok? Eso ocurre como consideración, este ángulo alfa tiene que ser, o sea, las inclinaciones, la pendiente tiene que ser pequeña. ¿Ya? Eso sucede en hidráulica. Las tres pendientes son iguales. ¿Qué formas tenemos de canales? Bueno, rectangulares, triangulares, trapezoidales, circular, semicircular, diversas formas de canales. Incluso pueden haber combinaciones de ellos. Esto es algo que ustedes ya conocen, la distribución de las velocidades, ¿no? En fluidos nosotros no estudiábamos esta interacción de las paredes laterales, estudiamos las paredes, las de fondo, ¿no? Las de fondo y superficie. En este caso se va a presentar un perfil de velocidad, ¿no? Pero en hidráulica, si bien es cierto, se presenta un perfil de velocidad, en hidráulica se trabaja con
velocidad promedio. ¿Ya? En hidráulica se trabaja con la velocidad promedio. Es decir, como que si el flujo fuese, ¿no? De esta manera. Y todo está gobernado por una velocidad v, donde v va a ser la velocidad promedio del flujo. Es decir, no me interesa mucho esta variación de velocidades, no me interesa el flujo medio. ¿Cuándo me va a interesar la distribución de velocidades? Cuando yo haga, por ejemplo, un modelamiento computacional, ¿no? Por ejemplo, con OpenFOAM, con Delft 3D, con los software de simulación numérica en hidráulica, por ejemplo. Ahí me va a interesar. Cuando quiero ver fenómenos tridimensionales, ahí voy a utilizar estas formulaciones, perdón, los perfiles de velocidad, ¿ya? Mientras tanto, todo lo trabajamos con la velocidad media. La velocidad media, esta velocidad media es la que va a caracterizar a todo el flujo. ¿Ok? ¿Cuáles son los componentes de un canal? Tenemos componentes geométricos. Y vamos a ver el canal trapezoidal porque es el canal más utilizado y el que va a estar principalmente enfocado el curso, ¿ya? Y hay algunas letras y simbologías que son asumidas y no deben cambiar. Por ejemplo, la base menor es denominada B minúscula. Se le llama solera o plantilla también. La base mayor es denominada espejo de agua. ¿Ya? H es la altura del canal, toda la altura, es decir, la suma del nivel de agua más una altura adicional para prevenir desbordes. El talud Z me está midiendo la inclinación. 1 metro en vertical, tantos metros en horizontal. C y D son las bermas interna y externa. ¿Okay? Teta es el ángulo pues, que forma, ¿no? El ángulo que forma con la horizontal. Y Z también lo puedes calcular como la cotangente de este ángulo. Esos son los elementos geométricos. Y los elementos hidráulicos son los siguientes. El nivel de agua, Y, es denominado tirante, ¿ya? Esta distancia que evita, esta alturita que evita que las inundaciones es denominado borde libre. La distancia entre los dos extremos de agua se define con la letra T mayúscula, se denomina espejo de agua. Y acá va a venir un concepto que quiero que tengan en claro, que es importante porque a partir de él se calculan los elementos como velocidad, caudal y todo. Tenemos un canal trapezoidal y este canal trapezoidal va a tener un nivel de agua. Tiene un nivel de agua el canal trapezoidal, ¿no? El agua está mojando parte del canal. Parte del canal está mojando. ¿Ya? A esta parte del canal que está mojado se le denomina perímetro mojado. Y se le representa con la letra P. ¿Ya? Es el perímetro mojado.
¿ya? Se le denota con la letra P. Y el agua que está contenida en el canal tiene una sección transversal. Lo que voy a pintar de celeste se denomina el área transversal de agua, ¿ya? Comúnmente llamado solo área, ¿ya? Solo área. Y se le denota con la letra A, ¿ok? Entonces, es decir, si yo lo represento, digo, él es el perímetro mojado. Él es el perímetro mojado y lo que está contenido desde la superficie de agua hasta el fondo del canal se llama área. Y existe una relación llamada radio hidráulico que relaciona el área de agua entre el perímetro mojado. Eso se llama radio hidráulico. Y el radio hidráulico es igual el área entre el perímetro, ¿no? El área entre el perímetro. Eso se denomina radio hidráulico. Y es importante porque él me va a ayudar a caracterizar todo lo demás, los parámetros hidráulicos, ¿ok? Pregunta, entonces, si yo tengo el canal, si yo tengo mi canal, y por ejemplo, acá tengo mi nivel de agua, yo le pregunto a ustedes, ¿el área es una función del nivel de agua? ¿El área es función del nivel de agua? Sí, la respuesta es sí, por supuesto. Pregunta, ¿el perímetro es una función del nivel de agua? ¿El perímetro es función del nivel de agua? ¿No? ¿Sí? La respuesta es sí. Claro que sí. ¿El área es función del nivel de agua? Sí, porque cuando sube, por ejemplo, cuando aumenta Y, hay más área. Y al haber más área, también hay más perímetro mojado. Exacto. Sí, sí. Entonces, el perímetro depende del nivel de agua, sí. El perímetro mojado, sí. El área, sí, también, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el nivel aumenta, el área aumenta. Cuando el nivel aumenta, el perímetro mojado aumenta. Cuando el nivel de agua baja, el área de agua baja. Y cuando el nivel baja, el perímetro también baja. ¿No? Cuando yo me ubico por acá, voy a tener menor área y menor perímetro mojado. Por lo tanto, el radio hidráulico es una función del nivel. La pregunta, ¿el radio hidráulico será función del nivel? Claro que sí, por supuesto que sí. Si el nivel de agua aumenta, ¿qué pasa con el radio hidráulico? ¿Aumenta o disminuye? Si el nivel de agua aumenta, ¿qué pasa con el radio hidráulico? ¿Aumenta o disminuye? No sabemos. Solo sabemos que va a cambiar, no sabemos si va a aumentar o va a disminuir. Porque acuérdate, a ver, si aumenta el nivel de agua, aumenta el área, entonces él aumenta. Pero si aumenta el nivel, aumenta el perímetro mojado, o sea, ambos aumentan. No sabemos.
Si es que aumenta, disminuye o permanece constante. No lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. Solo sabemos decir que es una función, nada más. Por lo tanto, él es el espejo de agua. Te pregunto ahora, ¿el espejo de agua es una función del tirante? Por supuesto que sí. El espejo es una función. Jóvenes, la base del canal es una función del nivel de agua. Exacto, no. El talud, 1 en Z. Z es una función del nivel de agua. No. Perfecto, ¿no? Muy bien. Entonces ya sabemos identificar quiénes son el nivel de agua, quiénes dependen del nivel de agua y quiénes no. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. La pregunta es ahora, ¿cómo calculo la velocidad? Ya sé ya que depende ya conozco los parámetros hidráulicos, el tirante, el talud, el ancho de solera, el espejo de agua, el radio hidráulico. ¿Cómo calculo la velocidad? Y ahora yo te pongo este caso. Antes de entrar a la cuestión matemática, vamos a entrar un poco primero a pensar cómo es esto. Supongamos que yo te ponga algo así. Este terreno, ¿ya? Y de pronto aumenta la pendiente. ¿Ya? Tengo una pendiente S1 y tengo una pendiente S2. Y la pregunta es, si acá se presenta una velocidad 1 y acá se presenta una velocidad 2, pregunta, ¿qué sucede con velocidad 1 y velocidad 2? ¿Quién es mayor? Exacto, la velocidad 2 es mayor. Por lo tanto, yo me hago la pregunta, entonces, ¿la velocidad es una función de la pendiente del terreno? Yo me hago esa pregunta. ¿La velocidad será función? Y la respuesta es sí, por supuesto que sí. Muy bien, muy bien. Por lo tanto, otro razonamiento. ¿Dónde hay mayor nivel de agua? ¿Y1, Y2? En Y1, por supuesto, va más lento, el agua se acumula más. Va más rápido, se acumula menos. ¿No? Ok, perfecto. Pero, por lo tanto, si Y1 y Y2 son diferentes, la velocidad estará en función de Y. Entonces yo te pregunto a ti, entonces, ¿la velocidad también dependerá del nivel de agua? Uno dice, no, acá tengo menos nivel. Ok, entonces la velocidad dependerá también del nivel de agua. De la pendiente está claro, del nivel de agua también dependerá.
La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque él, está bien, la pendiente te condiciona, pero él a menor cantidad, a menor cantidad de agua, sí, exacto, a menor cantidad de agua fluye más rápido. Es claro, claro, sí. ¿Qué es más fácil mover? Imagínate que tienes un Volkswagen Escarabajo que se quedó sin gasolina y un tráiler que se quedó sin gasolina. ¿Cuál es más fácil de mover? ¿No? El Escarabajo, pues, ¿no? Porque tiene menos masa. Igual, ¿no? Exacto. Igual acá, tiene menor nivel de agua, por lo tanto es más fácil de mover. Entonces sí depende del nivel. Por lo tanto, si depende del nivel, ya habíamos identificado atrás qué elementos dependen del nivel de agua. Por lo tanto, si yo te digo, entonces, la velocidad es una función del radio hidráulico, ¿por qué? La respuesta es sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque al tener un nivel de agua, voy a tener un área 1, un perímetro 1. Por lo tanto, un radio hidráulico 1. Al tener un nivel de agua 2, tendré un área 2, un perímetro 2 y un radio hidráulico 2. Entonces, como todos estos elementos dependen del nivel, sí, la velocidad depende del radio hidráulico. Entonces ya voy identificando dos elementos que me pueden condicionar la velocidad. Y la tercera, por ejemplo, tengo el terreno y la mitad del terreno tiene un material, supongamos, de tierra y la otra mitad tiene de concreto. Yo te hago la pregunta, velocidad 1 y velocidad 2. Te hago primero la pregunta. ¿Velocidad 1 es igual a velocidad 2? Claro, la respuesta es no. Uno dice no. ¿Por qué? Entonces llego a la conclusión, el tipo de terreno, el tipo, exacto, son rugosidades diferentes. El tipo de terreno condiciona la velocidad. Por lo tanto, la velocidad es una función de la rugosidad. La respuesta es sí. Los tres elementos que nosotros tomamos en consideración en hidráulica. Por lo tanto, tenemos que tomar en consideración que la velocidad es una función de la pendiente, que la velocidad es una función del radio hidráulico y que la velocidad es una función de la rugosidad del terreno. Entonces, el ingeniero Chessy, ingeniero francés, al hacer este análisis, propone su ecuación universal, válida para el cálculo de los canales, donde me dice que la velocidad es igual a un coeficiente C por la raíz cuadrada del radio hidráulico por la pendiente del terreno. Eso es lo que dice Chessy. Donde la velocidad es una función del tipo de terreno. ¿Ok? Es una función de las características hidráulicas. Y es una función de la inclinación del terreno. ¿Ok? Propone su ecuación en función a experimentación, en función a observaciones. Propone la ecuación. Por lo tanto, yo puedo calcular la velocidad de un canal, la velocidad promedio,
en función a las características del terreno, las características hidráulicas y la inclinación del terreno. Sin embargo, también puede existir un desarrollo matemático y se puede llegar a la misma conclusión. Pero acá más que la demostración matemática, es entender cuáles son los elementos que actúan en esta ecuación matemática. Cuando yo vea C, entonces digo, ajá, C me está caracterizando el terreno. C depende del tipo de terreno, porque no va a tener el mismo valor para tierra que para grava, que para arena o concreto, ¿no? R me está cuantificando la cantidad de agua que pasa. Y S es la pendiente, la inclinación del terreno, ¿no? Por ejemplo, ahí. Existen diferentes aproximaciones para poder calcular C. El primero de ellos es Manning, ¿no? Manning, mediante observaciones de laboratorio, comienza a estudiar a este coeficiente. Dice, ¿y cómo lo podemos caracterizar este coeficiente, ¿no? Y Manning agrega otro factor, N. N es la rugosidad del terreno. ¿Y dónde lo encuentro? En tablas. Esto es N. Coeficiente de Manning, N. Y como se dan cuenta, lo que les había mencionado, puede ser muy rugoso como muy liso, ¿no? O sea, hay una diferencia, miren, de casi 5 veces, ¿no? Por lo tanto, el coeficiente C se puede calcular como el radio hidráulico a la 1/6 entre la rugosidad. Si yo reemplazo en la ecuación original, tengo la ecuación de Manning para poder calcular la velocidad del flujo. La velocidad es el radio hidráulico elevado a la 2/3 por la pendiente del terreno a la 1/2 entre la rugosidad. Eso lo detalla Manning. N es obtenido de tablas. Es decir, que si en el examen o la PC no te ponen el valor de N, no debes decir, profesor, falta un dato. No. Tienes que recurrir a tus tablas. Y en las tablas asumir un valor de N. ¿Ok? Muchas veces ha pasado eso. No, y es que el profesor falta el valor de N. Pero ojo, te está diciendo que el canal está hecho de tierra. Ah, ya, entonces si está de tierra, tengo que ver cuál es el valor característico del coeficiente. ¿Ya? Comparando tablas, a veces vas a encontrar valores un poco distintos, en 1.026, en otro 0.025. Profesor, entonces, ¿cuál uso? Usa cualquiera, no hay problema, son característicos de la Tierra. ¿Ya? Pero va a salir la respuesta diferente, va a salir diferente. ¿Pero está mal lo que estoy haciendo? No. Si tú me dices de qué tabla has sacado, cuál es la referencia, no está mal. Porque acuérdate que en hidráulica, y como toda la ingeniería no es exacta, es precisa, ¿no? No se logra exactitud. ¿Ok? Para eso siempre existen los márgenes de seguridad, ¿no? Ok. La siguiente formulación es la de Basing. Basing utiliza M como la rugosidad del terreno. Basing cataloga a M como la rugosidad del terreno. ¿Y dónde encontramos M? En tablas, ¿no? Donde el coeficiente C es calculado como 87 veces 1 más la rugosidad del terreno entre la raíz cuadrada de la radio hidráulica.
Y habiendo calculado el coeficiente, ya puedo estimar la velocidad, ¿no? La tercera formulación es la de Coulomb-Brook. Es una ecuación un poco más compleja, donde acá el parámetro a evaluar es K. K es la rugosidad absoluta del terreno. Igual, esto se obtiene de tablas. ¿Ya? Tenemos 3 aproximaciones para poder calcular la velocidad. ¿Cuál utilizo, profe? Cualquiera. ¿Las 3 me van a dar resultados iguales de velocidad? No, no van a ser iguales. Entonces, ¿cuál está bien? Las 3. ¿Pero por qué? Porque si bien es cierto las velocidades no van a ser iguales, tampoco van a ser tan diferentes. Es decir, si con Manning te puede salir 2.5, con Bayesian te puede salir 2.48. No significa que Bayesian esté mal o que Manning esté bien. Y con Coulomb te puede salir 2.52. Y no significa que está mal una que otra. ¿No? Están en el mismo orden. Puedes usar cualquiera y te van a salir valores diferentes. Es por eso que cuando nosotros calculamos o corregimos en los exámenes de hidráulica, no nos guiamos mucho por los valores que salen en el solucionario porque son referenciales. Es decir, por ejemplo, si me dice calcular la velocidad y yo tengo en el solucionario que la velocidad debió salir 3.4, yo no me guío que tiene que salir 3.4, 3.4. Si te salió 3.3, 3.5 o 3.6 o 3.3, eso es respuesta válida. ¿Ok? Pero no esperes, por ejemplo, que si en Bayesian te sale 2.5, que Manning te va a salir 5.8. No, no, eso no va a suceder. Las diferencias no son muy grandes. ¿Ok? Sin embargo, jóvenes, sin embargo, la ecuación más utilizada, acá la de Coulomb no salió, la ecuación más utilizada para poder resolver el flujo en canales es Manning. ¿Ya? Manning es la ecuación más utilizada. Es la más usada. De hecho, en el curso nos vamos a guiar prácticamente el 100% del desarrollo con Manning. No sé si uno que otro problemita lo pondremos con Bayesian o Coulomb, pero todo, la mayor parte, vamos a estar desarrollándolo con Manning. Por lo tanto, para Manning vamos a tener 2 ecuaciones, una derivada de la otra. Recordemos que caudal es velocidad por área. Por lo tanto, la velocidad será 1 entre rugosidad por el radio a la 2/3 por la pendiente del terreno elevado a la 1/2. Y como caudal es velocidad por área, caudal es igual 1 radio hidráulico por área por pendiente a la 1/2. Estas dos son las ecuaciones que vamos a estar utilizando. De hecho, ECRAS también lo maneja. ¿Ok? No es que sea la mejor, sino que es la que más, ya por convención, es la más usada, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que vamos a estar utilizando y vamos a estar trabajando con las tablas de Manning. ¿Ya? Las tablas, pueden encontrar un montón de tablas en los libros, por ejemplo, el Máximo Billón, ¿no? En las tablas de sus guías de laboratorios, también hay tablas de los valores de Manning. Ustedes no tengan miedo de elegir un valor, ¿no? Momento de desarrollar el examen, no tengas miedo. Va a ser mucha, pero mucha coincidencia que, por ejemplo, si te dicen, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? En la tabla
dice que n está en el orden de 0.014 a 0.018. ¿Ya? Te dice eso en la tabla. ¿Cuál tomo, profe? Ahora va a ser difícil que 30 alumnos, 30 estudiantes, piensen a la vez y digan, por lo tanto, n 0.015. Que los 15, que los 30 digan eso, ¿no? No, pues uno dirá, bueno, entonces yo agarro punto 0.14, punto 0.18, o tomo el promedio, o el valor central, no sé. Y con eso yo voy a calcular velocidades caudales. No debe salir tan diferente. No van a salir iguales, ¿no? Pero no va a salir tan diferente, ¿ok? Y ojo, la velocidad es sensible a la elección de n, ¿ok? O sea, va a cambiar, pero no va a cambiar demasiado. O sea, profe, si yo elegí 0.14 me salió 3.3 y si elegí 0.018 me salió 8.5. No, eso no va a pasar. Si sale 3.3 con el otro te saldrá pues a lo máximo 3.6, 3.7. ¿Ok? Pero no significa que hay una gran diferencia. No, no, no. ¿Es válido? Sí, es válido. En ingeniería, todos son aproximaciones. ¿Ok? Así que tú eliges. Y lo mismo en tu trabajo final. Ya en el trabajo final no vas a decir, profe, ¿yo qué valor tomo de N, no? Me dice que está en este rango. Tú asume tus riesgos, agarra un valor, toma ese valor y trabaja con ese valor, diseña. A lo que te sale le sumas un 10 o 20% de margen de seguridad y ese es el diseño. Así se diseña en la parte de ingeniería, ¿no? Ok. Bueno, esta es una tablita que deben tener en consideración, ¿no? Las fórmulas ya simplificadas para las diferentes secciones transversales, ¿no? Rectangular, trapezoidal, triangular, circular, parabólico. Cómo determinar el área. Sí, sí, las PPTs están. Pero están sin los garabatos que hago yo en clase. Así que, señorita delegada, terminando la clase, me escribe, me dice, profesor, ¿puede enviarme, por favor, la diapositiva del día de hoy? Y yo se la envío. ¿Ya? Este cuadrito es importante porque me está dando una forma ya simplificada de cómo calcular las, los parámetros hidráulicos, área, perímetro mojado, radio hidráulico, espejo de agua, ¿no? Que es lo que entra en las formulaciones, ¿no? Ok, perfecto. Eso, bueno, eso estamos, sigue terminando la sesión. Déjenme, a ver, un momentito. No sé si para ustedes, para mí pasó demasiado rapidísimo. La señorita Reyes es nuestra delegada. No, señorita Reyes es nuestra delegada, ¿no? ¿Sí? Ah, tenemos, sí, señorita Reyes, sí. Ujú, ok, perfecto. Está grabado. No se olvide de enviarme un mensaje para poder enviarte la diapositiva. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna consulta, alguna duda? Todo claro. Ah, ya, perfecto, señorita. A ver, 5 grupos de 6 integrantes. Déjame confirmarte, ya, déjame confirmar. Déjame confirmar. No me desagrada la idea, es un grupo menos, es uno menos que, un trabajo menos que leer, ¿no? A ver, déjeme consultar, ¿verdad? Ok, ¿alguna otra consulta? Yo te confirmo delegada ahora, ¿ya? Ni bien termino, coordino, consulto esto con el coordinador y a ver, me confirma. ¿Ya?
Ajá, las PC serán los días de teoría, no, en las prácticas, ¿ya? 2 horas para resolver, este, un tiempo adicional para enviar. Usualmente los tiempos adicionales son de 20 minutos para que puedan hacer el envío. Son en las horas de práctica. ¿Cuándo les toca las prácticas? Ya, ya, entonces está bien. ¿Ok? Perfecto, jóvenes. ¿Alguna otra consulta? ¿Todo claro? Perfecto. Sí, las PC serán los sábados. Sí, ok, sí. Sí, perfecto, señorita delegada. Sí, los sábados van a ser las PCs. Ya. Perfecto. Entonces, jóvenes, esto sería todo por el día de hoy. Es un gusto verlos. Sí, la delegada me tiene que escribir para yo enviárselo a la delegada el PowerPoint. ¿Ya? Ha sido un gusto, jóvenes. Tenemos ya 14 semanas que nos quedan para estar juntos, ¿no? Cualquier duda, por favor, no duden en escribir. De igual manera, señorito, un gusto con todos ustedes. Que tengan buen día. No me estén saliendo por salir, ¿ok? Cuídense bastante. Las indicaciones de bioseguridad, por favor, ¿ok? Muchas gracias, jóvenes. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan una muy buena semana. Cuídense usted también, señorita. Muchas gracias. Hasta luego.